clase de hoy. Algunos de sus compañeros me han consultado cómo la forma de poder hacer el laboratorio. Lo pueden hacer a mano o a computadora. Eso sí, si lo hacen a computadora no quiero que solo sea copiar y pegar, ¿verdad? Entonces ya saben a qué me refiero. Entonces, por favor, evitemos copiar y pegar porque si no, no les voy a tomar en cuenta el laboratorio. Entonces, se los dejo a discreción, puede hacer a mano o a computadora. 1, 2. El miércoles 17 de agosto nos toca nuestro primer parcial. Entonces, hasta lo que veamos el día de hoy va a entrar en su evaluación. Les voy a dar los temas, de una vez les voy a dar los temas que vienen a evaluarse. Espero estén atentos, porque como ya no son niños de primaria, no tengo por qué estar repite y repite y repite lo mismo, ¿verdad? Entonces, estén atentos a los temas que vienen en la evaluación. El primero es el derecho procesal constitucional. Segundo, la protección constitucional. Tercero, garantías constitucionales. 4, el amparo. Y ahí vienen los subtemas del amparo. Naturaleza jurídica, procedencia del amparo, objeto del amparo, las modalidades del amparo, los elementos del proceso de amparo y los sujetos del amparo. Esos son los temas que vienen a evaluarse para su evaluación. Ya los 3 primeros, los temas ya se los había subido en Classroom. No me acuerdo si lo del amparo sobre la naturaleza jurídica y la procedencia se lo subí. Voy a verificar y si no, se lo subo hoy mismo. Y el tema de los sujetos procesales, que es el último que estábamos viendo y que entra en la evaluación. Entonces, ¿cómo viene la evaluación? Pues ya saben, ¿verdad? En línea. Puede ser que solo vengan preguntas directas y ustedes tengan que llenarlo. O que sean selección múltiple, ¿verdad? Hasta el momento no les puedo decir, pero a ustedes ahí les va a aparecer la evaluación. No sé si se les va a hacer directamente por Classroom o por un formulario form, ¿verdad? Si se los hago por un formulario form, les pongo el link para que ustedes ya solo ingresen a la evaluación. Si van a hacer solo preguntas directas, van a tener 1 hora exacta para realizarlo. Si es solo selección múltiple, solo les voy a dar 30 minutos para responder, ¿verdad? Porque así no me da chance de que ustedes agarren sus folletos y estén copiando. Entonces, esos son los temas, ¿verdad? A evaluarse el día miércoles a las 6 de la tarde, de 6 en adelante es la evaluación. Dime, Kimberly. Buenas tardes, licenciada. Solo con una observación. Fíjese que yo el día de ayer empecé a hacer la hoja que nos dejó. Sin embargo, yo creo que usted se confundió a la hora de subirnos las diapositivas, ya que los artículos aparecen en un número y aparecen en otro. Los documentos que subió en PDF en Classroom, porque me aparecen, por ejemplo, donde yo estaba viendo que los principios procesales para la aplicación de la ley que aparecen en el artículo 5. Sí, ese es el artículo 5. Y ahí yo se los dije. Sí, pero ahí en lo que usted nos subió dice artículo 59 y así hay varios artículos que yo digo que por error usted les puso el 9. Bueno, entonces ustedes búsquenlo en la ley y lo colocan como está en la ley. Yo solo con eso, licenciada, no hace de que, no por hacerla sentir mal ni nada, no hace que a la hora del examen uno ponga bien y por una u otra razón nos vaya mal o algo así.
Solo era eso, licenciada. Y disculpe. Muy bien, gracias. Si tienen ese mismo problema, búscanlo en la ley y lo colocan y con base a lo que está en la ley tienen que responder, ¿verdad? Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Muy bien, ¿se acuerdan entonces que estábamos viendo los sujetos procesales? ¿Quién es el sujeto activo dentro del amparo? El solicitante o agraviado. Excelente, muy bien, ¿verdad? El solicitante o el agraviado. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es la autoridad o entidad impulsora. Gracias, muy bien. ¿Quién era la otra que quería responder? Persona o entidad impugnada, licenciada. Gracias, muy bien. ¿En dónde tenemos regulado lo respecto a los sujetos pasivos? En el artículo 9 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal Constitucional. Excelente. ¿Se acuerdan que mencionamos que habían entidades que en algún momento iban a ser sujetos activos, ¿verdad? ¿Quiénes podrían ser ellos? Las entidades de derecho público también pueden ser entidades descentralizadas o autónomas, o la institución quien comete el agravio contra el sujeto activo. Gracias. Miren, ¿se acuerdan que cuando mencioné los sujetos activos, les mencioné sindicatos, colegios profesionales, ¿verdad? Ellos en algún momento van a jugar dos funciones, como sujeto activo y como sujeto pasivo. Pueden ser que algún sindicato le hayan violentado algún derecho contenido en la Constitución y en ese momento se van a volver sujetos activos. O puede ser que el sindicato haya emitido una resolución o haya realizado algún acto que haya violentado la Constitución y contra ese sindicato vaya a interponerle una acción de amparo, ¿verdad? Igual los colegios profesionales, en algún momento ellos van a poder actuar como sujetos activos y otros como sujetos pasivos. Muy bien. ¿Se acuerda que hablamos de la legitimación? ¿Cuándo van a tener legitimación activa estos agraviados o los solicitantes? Cuando es el titular de los derechos agraviados. Así es. Muy bien, ¿verdad? Cuando realmente hayan sido afectados ellos, ¿verdad? No una tercera persona, ¿verdad? Excelente, ahí estamos bien, la persona que me respondió. ¿Cuándo tienen legitimación pasiva? Cuando son autoridades contra quien se va a plantar el amparo. Excelente, muy bien, así es, ¿verdad? Esa entidad o esa institución o ese sindicato o ese colegio profesional o esa cooperativa que haya emitido una resolución, que haya hecho un acto en contra de otra persona, ahí es cuando tiene legitimación pasiva, ¿verdad? Se tiene que ver bien
quién emitió esa resolución, quién realizó ese acto, para ver contra quién se va a interponer el amparo. ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de que si el ministro de Salud emite una resolución y nosotros le queremos poner el amparo en contra del ministro de Educación, obviamente nos lo van a rechazar en límite porque no tiene legitimación pasiva el Ministerio de Educación, porque no fueron ellos quienes emitieron esa resolución. Estamos bien. También se acuerdan que hablamos de esta asistencia técnica. ¿Quiénes son los que tienen esa asistencia técnica? Es el profesor del derecho el planteamiento de la acción. Ajá, esa asistencia técnica la tiene el abogado colegiado activo. Esa asistencia técnica entonces la realizamos nosotros. Eso según lo regulado en el artículo 197 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 21 literal I de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, donde nos decían, ¿verdad?, que tenía que ir firmado por el solicitante y auxiliado del abogado colegiado activo. Si en algún momento el solicitante pues no puede firmar o no sabe, lo hará un testigo a ruego o el abogado que lo auxilia, ¿verdad?, según el artículo 27 literal. ¿Quién o qué papel juega el Ministerio Público en un amparo, en un proceso de amparo? El Ministerio Público tiene una disciplina básica. Este ha tenido tradicionalmente una consagración constitucional, porque en nuestra propia Constitución establece la figura del Ministerio Público. Es una institución auxiliar con funciones autónomas. Tanto la administración pública como los tribunales, sus fines principales es el de velar el cumplimiento de las leyes. El Ministerio Público tiene que velar porque se cumpla a cabalidad las leyes. El Ministerio Público también tiene que cumplir a cabalidad lo que establece la Constitución. El Ministerio Público tiene una función doble. ¿Por qué? Porque este va a actuar como un auxiliar. Esto es colaborar al orden jurisdiccional. El Ministerio Público nosotros sabemos que es el que investiga, es el que imputa. Y también vemos al Ministerio Público como parte. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad le confiere al Ministerio Público esa doble función. Una de ser colaborador o auxiliar de los tribunales de amparo y dos como parte. Miremos cómo es ser colaborador o auxiliar de los tribunales de amparo. Interviene a darle vista juntamente con el solicitante después de haber recibido los antecedentes o el informe de la autoridad recurrida, en lo que le llaman primera audiencia, a efecto de que se pueda alegar o le sea conveniente a través de la sección que corresponda según la materia en que se trate. ¿Cómo así? Como dijimos, ¿verdad? Lo primero es, se recibe el memorial, se revisa que cumpla con todos los requisitos. Si se cumplen todos los requisitos, se le da trámite.
empiezan a correr las primeras 48 horas para la parte impugnada. O sea, para el sujeto pasivo. Le piden los antecedentes o el informe circunstancial. El sujeto pasivo remite el informe circunstanciado o los antecedentes, pero como les digo, la autoridad impugnada siempre manda un informe y los antecedentes. Al presentar este informe, ya viene y entonces el tribunal que tiene a cargo el amparo analiza, ¿verdad? Analiza y empieza entonces a correrles audiencia a las partes, al sujeto activo, al sujeto pasivo, al Ministerio Público y a otras personas que le llaman terceros interesados, ¿verdad? A los que nosotros, que fuimos los solicitantes o los agraviados, dijimos, ¿verdad?, que se tomara como terceros interesados, ejemplo, a Juan Pérez, a la SAT, por ejemplo, y al Ministerio de Finanzas. Un ejemplo, ellos podríamos decir nosotros que son terceros interesados, entonces a ellos también les van a correr la audiencia porque yo solicité que ellos fueran terceros interesados. O puede ser que una persona que se considere que también es afectada por el mismo hecho, solicite ser que se incluya en ese proceso de amparo. Entonces solicita por medio de un memorial que se le incluya como tercero interesado. Miremos qué dice el artículo 35 de la ley de amparo. Este nos habla sobre las primeras audiencias a los interesados y prueba. ¿Quién me hace el favor de leerme el artículo 35? Bueno, lo leo. Artículo 35. Sí, por favor. Artículo 35. Primera audiencia de los interesados y prueba. Recibidos los interesados o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento. De estos antecedentes o del firme dará vista al solicitante, al Ministerio Público, institución que actúa mediante la sección que corresponda según la materia que le trate, a las personas comprendidas en el artículo anterior y a las que en su juicio también tengan intereses en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, quienes podrán alegar dentro del término común de 48 horas. Ahí quedémonos, gracias. Muy amable. Entonces, miremos, dice, recibido los antecedentes y el informe, el tribunal que tenga a cargo ese proceso va a decir en esa resolución que se revoca, digamos, del amparo que se solicitó, ¿verdad? Porque puede ser que ellos consideraron que no fue vulnerado ningún derecho constitucional, o confirma, ¿verdad?, el memorial que se interpuso. Entonces viene, si lo confirma, le corre, como mencionamos, la audiencia por 48 horas a las partes interesadas, al sujeto activo, al sujeto pasivo. También dice al Ministerio Público, ¿verdad? Porque el Ministerio Público tiene una sección de amparos,
O sea, el Ministerio Público sabemos que toda su área es penal, pero también tiene una sección constitucional. ¿Por qué? Porque esto emana de la Constitución. La propia Constitución nos establece la figura del Ministerio Público. Esto nos lo establece en el artículo de la Constitución 251 de la Constitución. Aquí nos habla de la figura del Ministerio Público. Entonces, por eso es que ellos tienen una sección de amparos y ellos miran todos los procesos de amparo, ¿verdad? Entonces, siempre se le va a dar intervención al Ministerio Público. Muchas veces el Ministerio Público se pone, digámoslo así, del lado del agraviado, pero hay otras veces que se pone del lado de la institución, ¿verdad? Del sujeto pasivo. Entonces dice, al darle audiencia, cuando ha concluido el término probatorio en lo que la ley define o denomina segunda audiencia. Les voy a dar el trámite así, rapidito, pero esto lo vamos a entrar a ver cuando ya nos toque ver el tema del procedimiento del amparo. Entonces, por ejemplo, ya le corrieron las 48 horas a las partes para que se pronunciaran. El tribunal, al tener las evacuaciones de las audiencias, las revisó, las analizó y constató que procedente abrir a prueba, ¿verdad? Y entonces da un término de 8 días a las partes para que presenten sus medios de prueba, si en su momento no las presentaron. Entonces abren a prueba, pero si el tribunal considera que ya con el informe circunstanciado, con los antecedentes, con los medios de prueba que presentó el agraviado, cuando presentó su memorial, cuando el Ministerio Público evacuó su audiencia, para ellos es suficiente esos medios de prueba, no abren a prueba y se van de una vez a las segundas 48 horas que menciona acá el artículo 37. Se lo digo, esto es rapidito porque solo estamos viendo la intervención que tiene el Ministerio Público referente al proceso de amparo y por qué es sujeto dentro del mismo. Entonces aquí dice el artículo 37, segunda audiencia, concluido el término probatorio, el tribunal dará o dictará providencia dando audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término común de 48 horas, transcurrido el cual se hayan o no pronunciado, dictará sentencia dentro de los 3 días. Después de las segundas 48 horas, las partes vuelven a pronunciarse, las vuelven como que a reiterar lo que ya dijeron en el informe, lo que ya dijeron en las primeras 48 horas y lo que vuelven a ratificar en las segundas 48 horas. Ahí es donde tiene intervención el Ministerio Público. Y como les vuelvo a mencionar, como es una figura o es una institución que está regulada dentro de nuestra propia Constitución, tienen sí o sí que darle intervención al Ministerio Público. Y también como la ley de amparo y exhibición personal tiene dentro del proceso de amparo la figura del Ministerio Público, sí o sí tienen que darle intervención a ellos. Por eso es que es parte del Ministerio Público del proceso de amparo.
Miremos como parte. Ya lo vimos anteriormente. Disculpe que la interrumpa un segundito, licenciada. Dime. Solo entonces el Ministerio Público actúa como un tercero, ¿verdad? En el proceso. No como un tercero, como parte. Aparte son los terceros interesados. Ah, muy bien. O sea, bien, las figuras principales es el sujeto pasivo y el sujeto activo. Pero también como otra parte, como auxiliar, ¿verdad?, del tribunal que está llevando el proceso, es el Ministerio Público. Miremos como parte, dice, obligado a interponer amparo en defensa de los intereses que la ley enmienda. O sea, él en algún momento, el Ministerio Público en algún momento se va a volver como un sujeto activo, ¿verdad? Si el Ministerio Público considera que en algún proceso se vulneró algún derecho, ¿verdad?, hablemoslo, un derecho de la propia institución del Ministerio Público, ellos se van a volver sujeto activo. Ya no va a ser como un colaborador, sino va a ser como sujeto activo. Dice el artículo 25 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Quién nos habla? El artículo 25 nos habla de la legitimación activa que tiene el Ministerio Público y también nos habla de la legitimación activa del Procurador de los Derechos Humanos. El Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos tienen legitimación activa para interponer amparo a efecto de proteger los intereses que les han sido encomendados. El Ministerio Público, como sabemos, mira todo lo referente al derecho público, todo lo referente al derecho penal. Si en algún momento él considera, el Ministerio Público considera que se han violentado los derechos contenidos en la Constitución por alguna institución, él puede venir, interponer una acción de amparo en contra de esta entidad que haya violentado estos derechos, ¿verdad?, o que considera que van a ser vulnerados ciertos derechos. Entonces, ahí se van a volver parte activa, van a ser sujetos activos, van a tener esa legitimación activa. Y máximo que se lo están dando a través del artículo 25 de la Ley de Amparo. También nos dice, en nombre del Estado, quien debe actuar es el Procurador General de la Nación, ya que es quien ejerce su representación. La Procuraduría General de la Nación, ¿qué figura tiene para el Estado de Guatemala? ¿O cómo se les conoce? Es el abogado del Estado, licenciada. Excelente, ¿verdad? Excelente. Como el abogado del Estado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en casi todos los procesos está la PGN. Máximo en materia laboral, cuando a las instituciones del Estado, llamémoslo hacia las instituciones del Ejecutivo, vienen y demandan, los ex trabajadores demandan a una institución. Los que asisten a las audiencias, los que llevan estos procesos es la PGN, porque como es el abogado del Estado, ellos llevan los procesos del Estado. Los procesos penales, como abogados defensores, no lo hacen, porque por eso existe la figura del Instituto
de la defensa pública penal. Ellos son los abogados que le dan esta asesoría a las personas que no tienen los recursos económicos para pagar un abogado particular. ¿Ah? Pero en algún momento la PGN puede convertirse en un querellante, puede convertirse en un tercero civil demandado. Entonces, ellos representan a los abogados, llamémoslo así, del Estado. Debido a su naturaleza jurídica, es parte procesal en las acciones de amparo como órgano representante de la sociedad. Por disposición del legal, debe intervenir en los procesos de amparo. Sí o sí se le tienen que dar una participación al Ministerio Público. ¿Va? Entonces, ya vimos que el Ministerio Público en algún momento puede convertirse en sujeto activo, va a tener legitimación activa, pero en la práctica casi nunca el Ministerio Público interpone amparo. Es raro que lo vaya a hacer. Aquí viene la figura de los terceros interesados. O sea, ya vimos sujeto activo, el solicitante, el agraviado. El sujeto pasivo, esas instituciones que han violentado o van a violentar algún derecho constitucional. Vimos las legitimaciones activa y pasiva. Vimos la figura del Ministerio Público. Y ahora miramos también la asistencia técnica que lo tienen los abogados colegiados activos. Ahora miremos la figura de los terceros interesados. ¿Quiénes son? Son esas partes procesales que, como les dije, ¿verdad? Ellos consideran que también en algún momento han sido agraviados dentro de ese proceso. Por eso es que se dice que son parte procesal indirecta. En los términos generales, son aquellas personas o personas que pueden resultar afectados o favorecidos con la sentencia que se dicte en el amparo, pues han tenido o tuvieron alguna intervención en el proceso que contiene el acto reclamado. Miremos el artículo 34 de nuestra ley de amparo y nos establece la figura de los terceros interesados. ¿Qué nos dice? Si la autoridad, persona impugnada o el solicitante de amparo tuviesen conocimiento de que alguna persona tiene interés directo en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, ya que sea por parte en las diligencias o por tener alguna otra relación jurídica con la situación planteada, están obligadas a hacerlo saber al tribunal, indicando su nombre y dirección y en forma sucinta la relación de tal interés. En este caso, el Tribunal de Amparo dará audiencia a dicha persona en la misma forma que al Ministerio Público, teniéndosela como parte. O sea, los terceros interesados también están dentro de las partes de un proceso de amparo. Solo que a ellos se les va a llamar terceros interesados. Por como dice, con la sentencia que va a emitir el tribunal que esté llevando el proceso de amparo, puede ser que salgan favorecidos, ¿ah? O pueden ser que resulten afectados también. Un ejemplo, yo vengo y, como les dije, ¿verdad? Solicité
Un trámite, pongámosle AUCRE, Oficina de Control de Reservas del Estado. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que miran todas las áreas de reserva. Y yo quiero que ellos me den en arrendamiento un área en la aldea del Hawái del municipio de Chiquimulía, departamento de Santa Rosa. Llevé mi trámite y todo. Y al final, cuando me resolvieron, me dijeron que no, ¿verdad? Que no me la podían dar porque ya había un contrato en esa misma área. Y entonces vengo yo y te pongo mi recurso de revocatoria. Entran a conocer mi recurso de revocatoria, me dicen que no. También, ¿verdad? Que no. Interpongo entonces la ley de lo contencioso administrativo, me mencionan que tengo 3 meses para interponer un contencioso administrativo. Bueno, lo presenté. ¿Ah? Me volvieron a decir que no, entonces vengo yo y ya, entonces como ya agoté toda la vía administrativa e incluso me fui hasta la vía judicial y me dijeron que no, vengo e interpongo el amparo en contra de el Ministerio de el Ministerio en el MAGA, porque la UCRED pertenece al MAGA, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. ¿Y por qué contra eso y no por contra UCRED? Porque a mí la resolución que me dio sin lugar el recurso de revocatoria fue el ministro. Entonces me voy al amparo y pido que me restituya mi derecho, que me den esa área donde me dijeron que no, porque yo sí llenaba los requisitos para que me otorgaran esa área. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Me van a dar intervención, me van a dar a mí, me van a dar intervención al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y yo también puedo pedir en ese memorial que se tome como terceros interesados al Ministerio a la UCRED y también al Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Porque en algún momento ellos dicen que por ser área de reserva no me lo quisieron dar, ¿verdad? Entonces, que le digan al Ministerio, entonces sería al CONAP, Comité de Áreas Protegidas. Y licenciada. Dime. Licenciada, disculpe, buena tarde. Buenas tardes. Fíjese que yo tengo una duda. Ajá. Fíjese que mi abuelo tenía unos terrenos en Hawái. Ajá. Da la casualidad de que él falleció hace 9 años. Uh-huh. Entonces empezaron a verlo porque mi abuelo no dejó un testamento. Ajá, entonces empezaron a verlo intestado. Ajá. Entonces, pero mi abuelo, él compró, le puedo decir, hace unos 45 años, ahí en Hawái. Uh-huh. Entonces construyó rancho, piscina, y cuando él falleció y que pues empezaron a verlo en el intestado, vinieron y que eso ya no pertenecía pues a mi familia, se podría decir, sino que había que ir a OCRED y ya este terreno estaba a nombre de otra persona. Uh-huh. En este caso, ¿qué se podría hacer ahí? ¿Tu abuelo con quién tenía el contrato? Porque eso tenía que haber sido un contrato de arrendamiento. Pues fíjese, de que mi abuelo, cuando vino, porque OCRED no vino hace unos 15 años. Uh-huh. Entonces, mi abuelo nunca se actualizó. O sea, él vino y
como le digo, hace 45 años, no es que más, él pagó cierta cantidad por los terrenos. Ajá, mira, pues, lo que pasa es que Hawái es un área de reserva. Uh-huh. Esta área de reserva le pertenece a OCRED. Uh-huh. Entonces, pero esto vino, o sea, esta, ¿cómo se llama? Esta organización, ¿se podría decir? Ajá. Vino hace unos años, o sea, no es que ha estado siempre, ¿verdad? Bien, existía, se llamaba OCREN. Oh, ya. Ajá, Uh-huh. OCREN. Ya después le cambiaron a OCRED, pero siempre han estado porque constitucionalmente sí estaba. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, digamos, tu abuelito lo que tenía que haber ido a hacer era regularlo ahí, solicitarlo, que como él tenía la posesión de tantos años, necesitaba que se le diera ya un contrato de arrendamiento. ¿Ya? Si él no lo regularizó ahí, entonces prácticamente OCRED no sabía que tenía dueño, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces me imagino que tal vez por eso es que hay otras personas ya en esa área. Lo que podrían hacer es pues averiguar, ¿verdad? Pedir copia del expediente de ese donde tú dices que están ahí localizados y revisas, ¿verdad? Cómo tuvieron ellos la posesión. Sí, porque tenía la posesión, eso sí lo tenía. Sí, exactamente. Incluso él habían 2 piscinas hechas. Me imagino que lo tenía como para recreación. No, bueno, sí, cada Semana Santa o cada fin de semana íbamos a Hawái. Eso era, sí. Entonces, incluso hay fotos de cuando se empezaron a construir y todo, o sea, ¿a dónde pagaba él? Perdone. ¿A dónde pagaba? ¿En dónde pagaba él? Pues es que ahí está que cuando mi abuelo falleció, entonces yo tenía 18 años y empezaron todo esto y yo andaba todavía en las nubes, entonces sí, entonces pues no sabía realmente qué era lo que estaba pasando. Pues tendrían que ver a dónde pagaban, ¿verdad? Tendrían que tener ustedes, pues, no sé, recibos o algo y demostrar que realmente él era el que tenía la posesión. Lo que pasa es que si él tenía la posesión, sí podrían reclamar, ¿verdad? Y solicitar a OCRED, ¿verdad? Información sobre eso. Van a tener que poner un memorial solicitando que se les diga por qué a esas personas les dieron esa área si tu abuelita la tenía en posesión. No la habían regulado, pero sí tenía posesión de cuántos años. Puede ser que la municipalidad le haya extendido a él en su momento algún documento donde diga que tu abuelito. Yo creo que vi una escritura del terreno. Mira, o puede ser que también él la haya regularizado y se la hayan dado, que te digo, por 15 años. Uh-huh. Pero si el contrato venció, entonces se lo dieron de baja y el terreno quedó a disponibilidad porque él ya no hizo la prórroga para que le volvieran a prorrogar por otros 15 años, por ejemplo, o unos 20 años, el terreno. ¿Verdad? Entonces, si no lo hizo, o sea, si Ramos sí hizo la escritura, pero no la prorrogó, entonces la sí se la tenía que dar de baja y quedaba a disponibilidad del área. Pero sí tendrías que verla si tiene la escritura o si el alcalde en algún momento le extendió algún documento donde dijera que él era el posesionario, ¿verdad?, de esa área. Ok. Bueno, lo voy a averiguar más con mi familia. Después. Ajá. Sí. Si no, no voy a continuar con. Sí, gracias, muy amable.
Bueno, entonces así como el ejemplo ese de su compañera, por ejemplo, si él tenía el contrato ahí y digamos el señor cumplió, por ejemplo, lo prorrogó y que digamos esta institución actúa de mala fe, por ejemplo, y le rescindieron el contrato porque querían favorecer a otra persona con esa área. Entonces ahí, ¿verdad?, tiene que poner ellos primero el recurso de revocatoria en contra de la resolución que indicaba que se rescindiera el contrato. Se llevó a cabo todo el procedimiento ordinario, se llevó el proceso contencioso administrativo y el amparo. Entonces ahí va a ser el sujeto activo, podría ser la familia o el señor si estuviera vivo. El Ministerio de Agricultura y Alimentación, el Ministerio Público y como terceros interesados, como les digo, ¿verdad?, el CONAV y OCRED, porque en algún momento estas dos instituciones pueden salir o favorecidos o afectados, ¿verdad? Entonces les tienen que dar intervención también a esto para que ellos se defiendan, para que ellos digan por qué rescindieron el contrato. Que veamos si estaba en área protegida, CONAV dijera por qué no se les podía dar o por qué se tenía que rescindir el contrato. Igual OCRED, ¿verdad?, decir por qué tomó la decisión de rescindir el contrato. Entonces, con base a todos los argumentos que den las partes, que den los terceros interesados, que dé el Ministerio Público, las pruebas que se presentaron, conforme a ello, va a tomar la decisión al tribunal siempre apegado a derecho, ¿verdad? Esto es lo que son los terceros interesados. El artículo 8 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad habla sobre los terceros interesados y nos dice: la intervención de una persona como tercero interesado dentro de un amparo debe ser establecida por el Tribunal de Amparo, de oficio o a petición de parte, con base en la calificación de las circunstancias propias del caso. En la resolución respectiva, el tribunal deberá determinar con identificación precisa a quién o quiénes vincula como terceros interesados, ¿verdad? Entonces, en esa audiencia que se les corre a las partes, en esa resolución tiene que decir el tribunal a quién dice que sí como terceros interesados y a quién no, ¿verdad? Esta es la figura de los terceros interesados y la intervención que tiene en un proceso de amparo. Miremos el Procurador de los Derechos Humanos. Esta institución tiene la tarea delicada de su función según lo establecido en nuestra ley fundamental en el artículo 274 y nos dice: el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración, ejercer su cargo por un periodo de 5 años y rendirá un informe anual al Pleno del Congreso, con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, el procurador, ¿verdad?, es una figura que emana también de la Constitución. Entonces, él, que es el máximo en los derechos humanos, en esta defensa de estos derechos, tendría
y tiene por obligación el estar activo en los actos que las autoridades realicen, ¿verdad? Créanme que la figura del procurador, ustedes miran, casi en nada está. Y él debería de estar activo, él debería de estar en todas las situaciones donde se consideran que se están vulnerando los derechos fundamentales. Es decir, en todo lo de salud. Yo no miro que el procurador haya interpuesto algún amparo para proteger la salud en aquellos centros donde la gente llega muriendo y no le ponen atención, donde no hay caminas, donde no hay los médicos suficientes, las enfermeras. ¿Dónde está el procurador ahí? ¿Verdad? Entonces, a eso es. El procurador tiene una figura fundamental en la protección de estos derechos humanos. Y es donde él, como nos establecía el artículo de la Constitución, perdón, el artículo de la ley de amparo, que es el artículo 25, donde dice legitimación activa del procurador. Entonces, en algún momento tiene que ser un sujeto activo, ¿verdad? Cuando están viendo que se están vulnerando ciertos derechos. Nos dice también, y facultándolo en el artículo 275, en sus literales C y F de nuestra propia Constitución, que nos dice el artículo 275. Nos habla de las atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos. Literal C. Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones a los derechos humanos. F. Promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos en que sea procedente. Promover acciones. Como el amparo es una acción, él dice aquí, tiene que promoverlos, ¿verdad? Cuando procedan. Y en la mayoría de casos van a proceder si se están violando los derechos contenidos en nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, y también donde dice investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas. Eso es, aquí es un ojo muy importante para todos los que todos los que están acá conmigo. De aquí me imagino que van a salir varios que van a optar a cargos públicos en las próximas elecciones. Hay algunos que los voy a ver yo ya como en la Constitución no establece que tienen que tener un grado académico, pueden ser que sean hasta estudiantes, ¿verdad? Que lleguen a ser diputados, ¿verdad? Entonces, o algún familiar que quiera optar a un cargo público. Ojo, si tienen denuncias en los derechos humanos, no van a poder optar a un cargo político ni en estas elecciones ni en ninguna otra, ¿verdad? Sí, la Procuraduría les emite una sanción moral donde dice que han sido violadores de los derechos humanos, no van a poder optar a cargos públicos por ser violadores de derechos humanos. Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado que no se le interponga a una persona que quiera tirarse un cargo público una denuncia en la PDH. Y entonces esta es la figura que tiene el Procurador de los Derechos Humanos. A él, si se dan cuenta, no se le da, digamos, una intervención como se le da al Ministerio Público. Pero sí puede ser en algún momento un sujeto activo, va a tener una legitimación activa cuando él mire y considere que se ha violentado un derecho constitucional o se va a violentar un derecho constitucional.
Es importante acotar aquí que su legitimación activa para promover el amparo no deriva del hecho de ser un comisionado del Congreso, sino la facultad conferida por la ley de amparo, que ya vimos en el artículo 25. Por eso es que tiene una legitimación activa, no porque en la Constitución, en el artículo 274, mencione que es un comisionado del Congreso de la República, sino como la facultad que tiene, que se le ha conferido por la ley de amparo, puede promover estas acciones de amparo. La calidad de las partes en el proceso la tienen los siguientes. Es lo que habíamos visto, que estaba regulado también en el artículo 7 del decreto 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. El solicitante, la autoridad denunciada, los terceros interesados, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía correspondiente, cuando no se encuentre constituido como solicitante, autoridad denunciada o tercer interesado, en observancia de los principios de unidad e indivisibilidad que le rigen. ¿Verdad? Y esto es lo último entonces que vamos a ver para la evaluación del día miércoles 17. Entonces, hasta aquí llegamos, hasta aquí entra. Voy a volver a repetir los temas por los compañeros que entraron después. Les voy a volver a repetir los temas que entran para la evaluación. Derecho procesal constitucional, protección constitucional, garantías constitucionales. El amparo, que entra el amparo, naturaleza jurídica, procedencia del amparo, objeto del amparo, modalidades, elementos del proceso de amparo y sujetos del amparo. Esto es lo que entra en la evaluación. Y como les mencioné, si el examen se los hago en un formulario form, siempre les voy a poner el link en clase. Y si se los hago directamente de Claro, pues igual les va a aparecer ya la evaluación. ¿Sí? Entonces, por favor, les voy a subir el otro laboratorio también para que lo hagan. Esto también les va a servir para que ustedes repasen para la evaluación. ¿Tá? Ya saben, lo pueden responder a mano o a computadora. Si es a computadora, no solo van a hacer copiar y pegar, porque igual los afectados van a ser ustedes, porque no van a estudiar para hacer evaluación. ¿No? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Dime, Milton. Licenciada, perdone, en el caso de hacer el trabajo por computadora, el archivo puede ser por Word o por PDF. Mejor si lo suben en PDF. Ah, bueno, gracias. Porque así evitamos que no se suba completo o que no se entienda. Mejor suban al PDF. Pero Milton, no lo vayas a subir todavía, sino hasta que yo les diga la fecha en que lo tengan que subir. Ahorita todavía no. Ahorita solo respóndanlo y ténganlo ahí. Dime, Héctor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjense que a mí no me deja descargar ni abrir el archivo. ¿No? ¿No te deja? No me deja. Va, si quieres te quedas conmigo un momento. Ok, gracias. Finalizar la clase, sí. Gracias. Bueno. Gustavo. Hola, licenciada, buena tarde, mucho gusto. Buenas tardes, pues, Solo esa era mi duda, fíjese de si podíamos hacerlo en computadora, en Word o para enviárselo era por PDF. Sí, es en PDF, pero todavía no. Hasta que yo les diga, yo les voy a dar la fecha en que lo subo. Pero sí ya tengan la lista. Le agradezco muchísimo, ella es muy fina. Vaya, igualmente. Gracias. Emerson. Licenciada, perdone, usted dijo que no lo subiéramos todavía, que solo le respondiéramos, pero ¿qué hay que responderle, dice? O sea, ustedes responden el laboratorio que ya les subí. Sí, que lo hagamos, digamos. Muy bien. Ajá, ustedes háganlo y tenganlo ahí. Ya yo les voy a decir la fecha en que lo tengan que subir. Dime, Arabela. Ley, buenas tardes, mucho gusto. Fíjese que yo estoy resolviendo la hoja de trabajo a mano.
Entonces lo imprimí. Mi nombre y mi carnet y todo lo puedo poner arriba donde dice hoja de trabajo o sí, está así bien. a mano, así. Sí. No hay problema. Gracias. Bueno, entonces para los demás se pueden ya salir. Que tengan buena noche. Nos vemos el día miércoles para su evaluación. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.